Hoy es el Día contra la Violencia de Género. Queremos agradecer esta iniciativa del Deganat de la Facultad de Dret, que nos ha invitado a algunas profesoras a hablar sobre temas relacionados con la violencia de género. Y nuestro tema es hoy la violencia a través del lenguaje. Sí, es una de las fechas importantes para las mujeres, porque poco a poco hemos ido recuperando un lugar en la historia que nos ha sido arrebatado, porque siempre hemos estado, pero nunca hemos sido vistas. Y la no presencia es una violencia contra la mujer. Y no te digo nada, lo que significa no estar en el lenguaje, porque el lenguaje es el medio más importante de comunicación que tenemos las personas. Lo aprenden las criaturas de su madre, de su padre, de su familia, y es a través del lenguaje como se expresan sentimientos, afectos y también violencia, como en este caso, o sea que hay una violencia muy importante contra las mujeres en el lenguaje, que como tú sabes tiene como muchas variantes o muchos aspectos. Incluso creo que normativamente está penado o está de alguna manera subrayada lo que es esta violencia. Ya que estamos aquí en una facultad de Derecho, a mí me parece muy oportuno recoger, por ejemplo, lo que dice el Convenio de Estambul, que equipara discriminación y violencia, o recoger también lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que en su artículo 14, donde despliega todos los criterios generales de la ley, se refiere al lenguaje no sexista como uno de los criterios necesarios para conseguir la igualdad. Verdaderamente... Que la Constitución no nos nombra en un artículo, en el del matrimonio. O sea, si leyeran la Constitución, cualquiera diría, en ese país hay mujeres. Exactamente. Bueno, por lo del sexo del artículo 14. Yo creo que, la verdad, no hay mayor discriminación que la invisibilización. Y eso es lo que ha hecho la lengua todo el tiempo. En el caso de la lengua española, nos ha estado ocultando, ha estado utilizando pues siempre ese masculino genérico universal, ¿no, Julia? Así es, que la Real Academia es terrorífica. O sea, la Real Academia es una institución española que la pagamos entre todas las personas que pagamos impuestos, que vivimos en España, porque todas generamos riqueza y sin embargo se rigen y se autoorganizan como les da la gana. Prácticamente han entrado poquísimas mujeres, o sea, no sé si un 1%, un 0,2%, pero y además las que han entrado como si dijéramos con el voto de castidad, pobreza y obediencia que dice Amelia Valcárcel, o sea, para integrarse en lo que dice el conjunto mayoritario, super mayoritario, que son los hombres. Y luego es que es verdad, antes lo comentábamos tú y yo, el tema de los pares contrapuestos. O sea, por ejemplo, zorro y zorra, el zorro del desierto, que era aquel general tan impresionante, y en cambio una zorra, llamarle a una mujer zorra, aparte de denigrante, es el preludio casi siempre de un atentado contra su persona, contra su vida, contra su integridad, de lanzarle una silla o pegarle una patada o tirarle al suelo. O sea, es el inicio de un ataque violento contra la mujer. Así es. También hay otras maneras, otras manifestaciones de violencia a través del lenguaje, que ya es el lenguaje todavía, si cabe, más hiriente, que es una manifestación auténtica de la violencia, como es el lenguaje denigrante o el lenguaje del insulto. Bueno, vamos a diferenciar, por un lado el insulto, que sería esto que hemos hablado, exactamente, y por otro lado el lenguaje que denigra, el lenguaje que hace sentir a las mujeres pues infravaloradas, sobre todo cuando representan funciones o profesiones que tradicionalmente eran que se han querido atribuir los hombres. Exacto. Es cierto que no hay camioneras, o casi no hay, que casi siempre los que conducen han sido el hombre de la casa o lo que sea, para ir al trabajo, para lo que sea. Pero, sin embargo, cuando hay un accidente y por una de aquellas casualidades es una mujer la que conduce, dicen, hombre, es que claro, es que las mujeres conducen fatal, no saben tal, etcétera, no tendrían que estar en la carretera. Eso también pasa, están siempre intentando empujarnos para que desaparezcamos de la historia, de la vida, del cotidiano, de la ciudad, de todas partes. Lo que nos ha costado, por ejemplo, que hubiera
mujeres en la academia, o sea, catedráticas, ¿verdad? Sí, y que se llamaran catedráticas. Antes lo estabas comentando tú, Ana. Sí, pues nos ha costado muchísimo algo tan simple como que en la web del Instituto Universitari d'Estudis de les Dones las catedráticas aparecieran con la A. O sea, aparecían como catedráticos y el sistema informático nos dice que era complicadísimo hacer ese cambio y nosotros nunca entendíamos cómo podía ser pues nos llevó un tiempo y bueno, pues esta es una de los ejemplos, ¿no?, de lo que estabas comentando. Otro tipo de violencia en el lenguaje es ese que se refiere al cuerpo de la mujer, ¿no? A referirse a la mujer respecto a su trozos, anatomía. ¿quieres decir? Incluso eso creo que es muy evidente en los medios de comunicación y en la publicidad. Mira, yo quería preguntarte, tú que estás en el Consell de Radio Televisión Valenciana, el Consell de Ciudadanía, de Participació, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué responsabilidad crees que tienen los medios? Toda, porque bueno, aquí en la Radio Televisión Valenciana, en Apunt, se ha intentado que haya paridad en todos los órganos de dirección y de gestión. Eso es un adelanto. Y luego sí que es cierto que se procura y se cuida toda esta terminología, o toda la terminología, la programación, etc. Pero no nos privamos de que los programas que se refieren a las mujeres, que generalmente son de cultura, o sea, y luego también eso afecta a lo que son programas de cultura, se hagan a partir de las 10:30, cuando casi estás a punto de irte a la cama. Con lo cual tienes que hacer un esfuerzo para enterarte de que existen mujeres importantes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Y luego están los programas de las otras televisiones, ya para qué contar, porque los programas que aparecen mujeres casi todos son los de cotilleo. Y hay uno especialmente de hace nada, que es incluso trata aspectos importantes, como por ejemplo la violencia, etcétera. Y estoy en la silla y te aseguro que me levanto de un salto, porque la locutora todo el rato está hablando en masculino, todo el rato, no hay alumnas, etcétera, etcétera. Claro. Y a pesar de que hay allí entre el público mujeres, o sea, todo el rato, solamente creo que a veces hay uno o dos que hablan, que duplican, o que hablan en genérico, pero y eso de alguna manera, al fin y al cabo, es que al remate de la película, Ana, tú en tus clases, ¿cómo te organizas? ¿Cómo lo haces? Yo lo tengo clarísimo. Yo utilizo todas las estrategias que yo sé que sirven para hablar con un lenguaje no sexista y con un lenguaje inclusivo, a pesar de saber que, bueno, queda mucho por hacer, las sonrisitas, las burlas, las ironías, no ya entre mi alumnado. El alumnado joven, eso ya no. Quizás yo eso lo veo más, incluso a lo mejor entre el profesorado, entre algunos colegas o, bueno, en la población en general. La población en general yo creo que todavía tiene muchas reticencias y además, bueno, pues está ese argumento que en principio parece más potente de que nos estamos cargando la lengua porque el masculino universal es el que siempre se ha utilizado en español. Pero bueno, eso no es cierto, porque en la literatura española tenemos muchos casos en los que se han utilizado los binomios inclusivos, el desdoblamiento de los géneros al hablar, en fin, todas estas estrategias que yo siempre ahora ya utilizo cuando voy a una conferencia, cuando tengo que comenzar una clase. Yo saludo siempre a todos y a todas. Esto que es algo tan manido y que también criticado muchas veces, es algo que me parece esencial, porque nos estamos dirigiendo a una audiencia de mujeres y de hombres. Y así, poco a poco, conseguiremos la igualdad a través del lenguaje en la lucha contra la violencia de género.